Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces, con 6 minutos de atraso, a la Comisión de Obras Públicas del día de hoy, miércoles 18 de octubre, que como tabla tenemos continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula la extracción de áridos. Por fin. Así que vamos a por lo menos escuchar algunas cosas para poder seguir avanzando. Así que vamos antes de la cuenta y de varios. Damos la bienvenida a los senadores y senadoras, señor Alfonso Urresti, María José Gatica, al señor asesor en materias hídricas del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Esteves. Bienvenido, senador Castro. Tome asiento nomás, senador Castro. No, no tan árido como lo que estamos viendo, pero en salud, pero a Estefano Salgado y también al señor Tomás Mendoza. No sé si estará por ahí don Tomás Mendoza. Sí, por ahí debe andar. Bien, vamos entonces, señora secretaria, con la cuenta. Gracias, señor presidente. Solamente hay una solicitud de audiencia en que en realidad ya la había formulado en la cuenta del 9 de agosto de un correo electrónico del señor Ernesto Vélez, que es gerente y juez de río de la Junta de Vigilancia del Río Maco, primera sección, en que reitera su solicitud para ser recibido por esta comisión para referirse al proyecto de ley de extracción de áridos. Ya, perfecto, lo tendremos en consideración antes de iniciar los procesos de votación de este proyecto de ley. En varios estimados senadores y señora senadora, senadora Gatica. Presidente, es para solicitar que pueda participar de esta Comisión de Obras Públicas, concejal Osandón de la comuna de Puente Alto, específicamente para presentar una situación de conectividad en el sector periférico de la comuna, en realidad correspondiente al acceso sur de la región metropolitana. Secretaria. Sí, presidente. Ay, Ley de Murphy la tenía acá. Lo que pasa es que decía que era para hacer presentar las Comisiones Unidas de Obras Públicas. Ah, ya, por eso no di Sí, cuenta en esta oportunidad. sí. Ya, eh, habría que... Lo vamos a ver oportunamente. ¿Ya? Gracias, secretaria, señora secretaria. Hay dos temas que quisiera yo comentarlos, señores senadores, senadora. Quedamos con el Consejo de Políticas de Infraestructura de tener una reunión un poco con más tiempo y más tranquilidad. Nos están proponiendo alguna fecha de noviembre. Yo quisiera un poco hacer lo que hizo en su oportunidad el anterior presidente Durresti, que es tratar de juntarnos en un horario distinto, en la mañana, temprano, allá en Santiago. No sé si les parece si lo podemos armar alguno de estos lunes de noviembre. Y yo les confirmo con unas 2 semanas de anticipación el cuál de esos lunes va a ser, tipo 8:30 de la mañana, una cosa así, para poder, o 9 de la mañana, 8:30, pues igual, para poder que nos cunde el asunto y no tener que ocupar los espacios de la comisión. Presidente, absolutamente de acuerdo. Yo lo que sugeriría es que más bien si lo pudiéramos hacer hacia el final de la tarde. Las mañanas hoy día están muy intensas. En lo personal me toca régimen a las 9. Algunos vienen viajando. Yo creo que el lunes en la 6 a 8, Ya. 7 a 9, creo que es mucho mejor porque no tenemos Sí, votaciones. me parece. Pero trabajen ustedes Me con el parece. apoyo. Sí, y lo haríamos en las oficinas del Consejo, yo creo, pues mejor porque en el Congreso, como que en el ex Congreso, como que a las 8:30 no funciona nada, digamos. Así que sí, vamos con asesores, sí. Yo he coordinado, lo voy a decir a mi asesor que coordine con ellos y arme todo esta para algún lunes de noviembre entre las 18 y las 20 horas. Lo otro que tenemos que ver también es la segunda sesión con Consejo de Monumentos Nacionales. También lo pensábamos hacer ahora en noviembre, y también quiero hacerlo un día lunes también. ¿Les parece que ocupemos este mismo horario, 18 a 20 horas?
o sea, para que vayan considerando 2 lunes de noviembre con esto. Y ahora tenemos que hacer la Comisión Unida de Cultura. Habría que ver si la gente de Cultura va a estar con disponibilidad allá en Santiago y si las secretarías van a poder a esa hora también. Yo soy presidente de la Comisión de Cultura. Creo que fue muy buena la reunión de la unida. Pudimos ver temas locales, pudimos... y- y- fue positiva. Dos cosas. Yo no tengo ningún problema. Para mí lo ideal son los lunes. A mí igual. Nosotros hicimos una reunión ayer lunes, anteayer lunes, a propósito de deporte, por el tema de las Olimpiadas, y creo que también salió bien. Yo creo que lo ideal son los lunes en la tarde, Sí, también convocarla tal vez de 6, como esa es reunión formal, para no abusar de la Secretaría de 5 a 7, sí, una cosa así, para poder hacerla. sí. ¿Mm? Puede ser a las 17 o a las 18 horas, lo vamos a coordinar bien con la Secretaría. Coordinarlo con el tema de presupuesto, que yo sé que la Secretaría está en... Dentro de noviembre, lo más probable es que lo hagamos la primera o segunda, porque tenemos el primer de noviembre es el 4 el 5 por ahí, que es el primer lunes de noviembre, para poder. 6, eso podría ser. Así que ahí nos vamos a organizar, pero lo que yo quería dejarle manifiesto es que voy a citar para el día lunes, para las Comisiones Unidas de Consejo de Monumento Nacional, para no dejar eso en el aire, y vamos a citar también nos vamos a juntar con el tema del CPI, pero ahí sí que no nos requerimos de la Secretaría. O sea, dos cosas que van a ser como un poco extraordinarias a lo que normalmente estamos haciendo. Bien, hechos los puntos varios, vamos a entrar en materia. Después de largas esperas, ansiosas esperas, tenemos por fin, parece, algunas respuestas de la SECPRES para poder seguir avanzando en el proyecto de ley de áridos, que además es iniciativa parlamentaria, así es que con mayor razón el interés nuestro es muy importante. Así es que reitero la bienvenida a don Carlos Esteves para que proceda con la exposición respecto del proyecto de ley que regula la extracción de áridos, las indicaciones del Ejecutivo que se acordaron con nuestros asesores, que después se llevó a Cexpress y que Cexpress parece que está haciendo algunos reparos o modificaciones o cambios y que después tendremos que evaluar en su minuto en la votación en particular. Así que damos la bienvenida al senador Juan Castro. Bienvenido a la comisión, don Juan. Eh, Don Castro, no, así que bien. Bienvenida, senadora Sepúlveda. Un gusto aquí entre los Castro le quitaron los asientos, pero bueno. Estos son Castros de los buenos, son dos Castros buenos. Hay otros Castros fuera de nuestras fronteras que no son tan buenos. Pero bueno, don Carlos. Eso, muy bien. Pero muy bien, muy bien. Ya, don Carlos. Ya, don Carlos. Sí, presidente. Bueno, efectivamente, el gobierno ingresó una indicación, ¿ah? em, en esta materia, tal como había sido conversado en esta comisión, em, y nosotros trabajamos de una manera muy positiva, a mi juicio, muy interesante, y también es justo decirlo anómala. ¿Ah? Porque entramos en un detalle del trabajo, y en consecuencia luego esto se lo proponemos a la SECPRES, eh, y la SECPRES hizo un importantísimo esfuerzo en esta materia, y la propuesta que se ingresó, en mi opinión, recoge primero que nada el corazón del trabajo de la mesa. Segundo, incluye un conjunto de disposiciones que a nuestro juicio, una parte muy importante de ellas hacen, mejoran la inteligencia de la redacción, ¿ah? Con adecuaciones, etcétera, em, o su comprensión, y y hay otros cambios que van a ser tratados en la presentación de ahora mismo. ¿Ah? Em, pero en general nosotros nos sentimos muy bien acompañados con el ejercicio, ¿ah? En que se avanzó. Lo primero es recordar cuál es la estructura de la indicación.
Eh, eh, entonces tiene un título primero que es de disposiciones generales y los artículos 1, 2 y 3 habían sido votados en la comisión y a esos artículos 1, 2 y 3, en particular sobre el artículo 2, cuando lo votó la comisión, la propia comisión acordó dejar abierto el artículo segundo a que se pudiera ir adecuando o perfeccionando en la medida que fuéramos desarrollando el propio texto y avanzando en su discusión. Pero luego la propia mesa técnica hacía propuestas de enmiendas a estos artículos y por eso es que la indicación que presenta el Ejecutivo se cuida en señalar de que solicita que se considere ciertas adecuaciones. Y por tanto el lenguaje hace una distinción porque aquí ya hubo una votación de la comisión. ¿Ah? Eh, eh, y será la comisión la que lo determine, ¿ah? Dentro de sus atribuciones, por cierto. ¿Ah? El, el título 2 de la extracción de cauce natural y en zona de regulación anexa eh, tiene 8 artículos. Y el primero referido al artículo 4 al régimen aplicable, el del artículo 5 a la factibilidad administrativa municipal, porque el artículo 5 y 6 estaban unificados en un solo procedimiento que parecía un tanto confuso. Entonces se estimó necesario que hubiese un artículo que se refiera a la factibilidad administrativa municipal y otro artículo que se refiere a la factibilidad técnica de extracción. El artículo 7 de la habilitación técnica de extracción. Eh, el artículo 8 se refiere a la comunicación de la resolución de la Dirección de Obra Hidráulica y a la posibilidad de reaccionar, reclamar o solicitar reconsideración al respecto. El artículo 9 sobre el registro público, el 10 sobre zonas de provisión y el 11 sobre retiro de material. Recuerdo que en materia de zona de provisión, el acuerdo de la mesa técnica fue ya no hablar, como originalmente se había hecho, de áreas de restricción, sino que hay solamente una situación competente que son las zonas de provisión, ¿no? El artículo 3 sobre trazabilidad de los áreos, ¿ah? Trazabilidad, obligaciones de trazabilidad y delitos. Aquí hay bastantes modificaciones porque se propone se proponen nuevas tipificaciones, ¿ah? En materia delictiva. Eh, el, el título quinto se refiere a la fiscalización de la Dirección General de Agua. Eh, eh, el, el título cuarto, perdón. El quinto se refiere al plan de cierre, es decir, se desarrolla en varios artículos. El plan de cierre en una lógica muy parecida a la que hemos conversado con la mesa, y el título sexto, disposiciones varias, y finalmente disposiciones transitorias. ¿Ah? Ahora bien, nuestro propósito no podríamos hacerlo en una pura presentación, entrar a ver todo el detalle de la discusión del articulado, porque la discusión del articulado en un principio fue presentada en 2 sesiones, cuando fueron los acuerdos de la mesa técnica, eh, una aquí en Valparaíso y la otra que se hizo en Santiago. Em, y aquí la idea es destacar cuáles son las principales diferencias entre lo que entonces se presentó y concordó con la mesa con lo que dice el texto de la indicación del Ejecutivo. Entonces, em, hay un conjunto de adecuaciones formales y de redacción. ¿Ah? Este orden, vamos a por ejemplo, el artículo 2, que se refiere a las definiciones, se planteó de que las definiciones se pudiesen encontrar en forma alfabética, porque si no, el que está buscando las definiciones va arriba, abajo, etcétera. Y hay un conjunto de adecuaciones, muchas de ellas muy básicas y muy simples, ¿no? De una palabra, etcétera. Un segundo cambio relevante es que el concepto de título habilitante tiene una modificación a habilitación técnica. El día de ayer hubo reunión entre el Ejecutivo y la mesa de asesores. Entonces estuvimos revisando los textos y las diferencias, etcétera. Y, eh, y ante la preocupación de que alguien pudiera entender desde la perspectiva más bien de la dogmática jurídica que título habilitante podía consistir finalmente en un permiso y no en lo que es una instancia intermedia que permite continuar con el proceso, no hubo ninguna diferencia entre los asesores y nosotros de que parecía ok
a hablar del concepto de habilitación técnica. Se incorpora un nuevo título quinto, específicamente que se refiere al plan de cierre, ¿ah? Pero sí, y con 3 artículos, 18, 19 y 20, pero siempre sobre las mismas bases y definiciones que ya habíamos preacordado con la mesa de trabajo, pero lo que se hace es desarrollarlo, ¿no? En el título 2, ¿ah? Se propone que a partir del procedimiento acordado, el artículo quinto se divide en 2 artículos, ¿ah? Y pasa entonces, en vez de haber un artículo sobre factibilidades, hay un artículo sobre factibilidad administrativa municipal y un artículo sobre factibilidad técnica. Se amplía el concepto de que en vez de hablar de boleta de garantía, se habla de garantías porque puede haber más de un instrumento de garantía. En el artículo séptimo, siempre en el título 2, que está referido al contenido del proyecto de extracción diario, hay varias adecuaciones, ediciones. Entre otras, se explicita la necesidad de contar con un plan de cierre de la faena, eh, es decir, porque no estaba en la solicitud está el que sea explícito, y se regula lo referido a las garantías con mayor detalle. Y en cuanto al tercer título, el título 3 que se refiere a la trazabilidad de los áridos, eh, bueno, primero está la creación de un título propio, es decir, este es un título nuevo, ¿ah? Y se divide en 3 artículos, 12, 13 y 14. Se amplían las fuentes como mecanismo de antievasión, ¿ah? Se explicitan varias sanciones en los artículos 12 y 13. Se evita la remisión de sanciones a otros cuerpos y se hacen explícitas en este cuerpo de ley. Eh, y también se tipifican distintos delitos asociados a la trazabilidad del artículo 14. Eso en términos gruesos de todo lo que se hizo. Vamos a avanzar en algunos elementos ya más de detalle o más específicos, ¿ah? Eh, y usted, presidente, me dirá si es que hacemos un alto para discutir algunas cosas o no, si es que hubiesen dudas, o hacerlo al final. Vamos a estar atentos a lo que nos vaya indicando. Eh, bueno, como dijimos, el artículo 1 y 2, 3 que ya fueron sometidos a votación, hay una propuesta para que sea considerada por la comisión, pero en el artículo primero es bien simple. En vez de hablar de prohibiciones, es utilizar el lenguaje que ya está en el cuerpo de la ley, que son zonas de prohibición. ¿Ah? Para que quede claro que no estamos hablando de cualquier tipo de prohibiciones, sino que estamos hablando de algo bien específico y que se encuentra en el articulado. En, el, en este mismo artículo 2 de definiciones, que se ordenan alfabéticamente las definiciones, de la letra A hasta la letra M, hay algunas nuevas, ¿no? Y estas serían las definiciones, la definición de áridos, que no tiene cambios, de autorización municipal, que sería nueva como definición, de cauce natural o albio, que tampoco tiene cambios, de certificado de origen, de extracción artesanal y de extracción mecanizada, que son nuevas, pero no nuevas en el texto de la ley, sino que nuevas en el glosario, de factibilidad administrativa municipal, de factibilidad técnica de extracción, de habilitación técnica. Lo que quiero aclarar es que el procedimiento tiene ciertas etapas, ¿no? Entonces, primero se va a donde el municipio, para que el municipio diga estamos en condiciones de echar para adelante, etcétera. Eh, Después, y eso se llama factibilidad administrativa municipal. Es como una suerte de admisibilidad, por decirlo así, para que se inicie el proceso y no tener que desarrollar todo el proceso con un proyecto muy acucioso para que después le digan, no, sabe que aquí no se puede hacer por A, B o C. Entonces, esto que ocurre en el municipio, luego tiene una contraparte en la DOH, que es lo mismo. No, es que aquí hay una zona de prohibición y por tanto usted no lo va a poder desarrollar. Y por tanto es una presentación muy básica que se hace, ¿ah? Donde se le dice, sí, aquí es posible desarrollar un proyecto. ¿Ah? Em, Luego, en cambio, el procedimiento de habilitación técnica para la extracción, a diferencia de la factibilidad técnica, ya es con un proyecto, ¿ah? En su detalle y con lo que implica. Eh, y esto también contiene, entre otras cosas, el plan de cierre que se considera allí en el vocablo, el registro de extracción de áridos, la definición de titular del proyecto, que no tiene cambios, y de la zona de regulación anexa de un cauce natural. Entonces,
vamos a poner énfasis en aquellos que a nuestro juicio no son cambios menores, igual a nuestro juicio algunos no son cambios mayores, pero aquellos que tienen cambios de palabra o cosas que fueron que son muy formales, si hubiese tiempo, pero en principio estamos saltando, ¿no? Entonces, primero, la definición de autorización municipal. ¿M? eh, Se define como un decreto alcaldicio que autoriza la extracción de árido en un cauce natural y su zona de regulación anexa dentro de la competencia de la respectiva municipalidad y previa habilitación técnica de la dirección de obra hidráulica. De esta manera queda conectado, ¿ah?, de que este permiso, esta autorización, eh, eh, viene naturalmente después de que exista la habilitación técnica y no puede ser en paralelo o sin contar con dicha habilitación. Queda explícito, algo que siempre estuvo dentro del trabajo que se hizo con la mesa y que se puso a todos ustedes. El certificado de origen, lo que se explicita es que tiene que ser emitido por el titular del proyecto. ¿Ah? Em, y luego los propósitos que podría tener la definición de certificado de origen se sacan de la definición y quedan luego en el texto del cuerpo de la ley, ¿ah? Para no poner la regulación dentro del glosario. Aquí el glosario es una mera identificación de qué significa. Eh, Como se dijo, se agregan definiciones de extracción artesanal y de extracción mecanizada que se subentendían y estaban presentes ya en el cuerpo legislativo, básicamente cuando ya se señalaba en el cuerpo de la ley de que habían permisos extras que se podían agregar a la extracción. Es una perturbación estratégica que acaba de hacer la senadora Sepúlveda, así es que le ruego me excuse. Sí, No, una por perturbación supuesto, estratégica. Así que por favor continúe por nomás, don supuesto. Carlos. Bueno, bueno, hay varios conceptos donde no hay cambios, como factibilidad administrativa municipal o factibilidad técnica de extracción. Se pidió por parte de la SECPRE y nosotros no tuvimos inconveniente porque pensamos que era una denominación, de que el concepto que se utilizaba de título habilitante para la extracción más bien fuese modificado por habilitación técnica para la extracción. Mm, No tenemos ningún inconveniente al respecto. Y podía ser entendido por algunos que el título habilitante era un título y por tanto era algo que ya te habilitaba para poder hacer extracciones y aquí lo que se quiere explicitar es que no es un título, es decir, es solamente un hito intermedio. ¿Ah? Y por eso que se llama la habilitación técnica que permite luego la autorización correspondiente. ¿No? No te estás saltando a la autorización municipal. ¿Ah? En el caso del plan de cierre, en el glosario, eh, ocurren dos cosas. La primera es que se explicita que la ejecución del plan de cierre es de responsabilidad del titular, porque no aparece en forma explícita esto. Entonces, alguien podría, por tanto, entender de que la obligación del titular, tal como está escrito originalmente en el acuerdo que teníamos en la mesa, es de ingresar un plan de cierre. Y aquí el énfasis que se quiere hacer es que su obligación es de ejecutarlo. Luego, en los artículos 18, 19 y 20 se regula el procedimiento donde naturalmente hay que ingresarlo. ¿Ah? Entonces, por eso es que es mucho más resumida la descripción de lo que es el plan de cierre a lo que se entiende que significa, pero luego hay tres artículos que lo regulan y que es un título nuevo que se propone como título quinto. En cuanto al registro de extracción, la indicación del Ejecutivo considera que es pertinente agregar otras cosas a que estén dentro del registro. ¿Ah? Eh, Particularmente, no solamente la información relativa a habilitación o a zonas de provisión, sino que también las autorizaciones que existen, incluyendo, por tanto, las autorizaciones municipales. ¿Ah? Eh, y también los planes de cierre, entre otras. O sea, mantiene el mismo concepto de publicidad y transparencia, pero dice, pero no se le olvide también incorporar dentro del registro esto y esto otro. Con eso damos por cerrado el artículo segundo de definiciones, presidente. En cuanto a los principios, eh,
también hay adecuaciones, pero no considero que ninguna vaya en contra del principio. ¿Ah? Eh, en el caso del principio de coordinación, se establece que además de haber una coordinación, debe propenderse a la unidad de acción, evitando duplicidades o interferencias de funciones. En el caso del principio preventivo, eh, que se hablaba más bien de todas las medidas, se habla también de las medidas y acciones, ¿ah? Pero es el mismo concepto. Y en la reunión que tuvimos ayer en la mesa, se consideró que tener a la vista, y cuando se discuta en particular esto, que quizás quería mejor como verbo en vez de acciones ejecutadas, acciones que se ejecuten en virtud de esta ley. Solo nos parece, no tenemos ningún inconveniente al respecto. eh, y esto tanto para el principio preventivo como para el principio de no regresión, el mismo elemento. Con eso estaríamos cerrando el título primero. ¿Ah? En el título segundo, ¿ah? Que se refiere un poco al procedimiento, etcétera, aquí el título segundo aplican los artículos 4 al 11, ahí está el detalle de qué tratan cada uno de ellos, pero en términos muy sintéticos lo que se hace en comparación con lo que haya sido el acuerdo es que el artículo quinto se divide en dos artículos, que ya lo mencioné varias veces: factibilidad administrativa municipal y factibilidad técnica de extracción por parte de la Dirección de Obra Hidráulica. Hay cierta adecuación en la redacción, se explicitan ciertos mecanismos de consulta, particularmente la Junta de Vigilancia, como haya sido objeto de una solicitud, eh, y se amplía el concepto de garantía, ¿no? En el caso de la factibilidad administrativa municipal, si que ustedes tienen a la vista el comparado en el artículo quinto, es una adecuación menor, por cierto, pero ante la pregunta que alguien hizo en esta comisión con anterioridad, ¿qué pasa si es que el polígono está en el límite entre dos municipalidades? Entonces, básicamente, se habla que la factibilidad administrativa municipal para extracción en cauce natural y su zona de regulación anexa, que el interesado deberá solicitar a la municipalidad o municipalidad respectiva si es que estuviese en yuxtapuesta. ¿Ah? Esto es la factibilidad administrativa original. Después, la factibilidad habilitante ante la DOH y todo ese trámite se hace naturalmente ante una sola instancia. Em, y también hay algunas explicitaciones muy simples, ¿no? De que, por ejemplo, de que en la solicitud se agrega información, incluyendo el correo electrónico, de manera tal que puede ser objeto de notificaciones. eh, También se plantea de que el informe de la municipalidad es el único cambio de plazo que se propone. Esto fue a petición de la Subdere, que el informe de las municipalidades pueda ser emitido dentro de 20 días hábiles, ¿no? Todos los demás plazos que hayamos concordado con la mesa se mantienen. Este decía 15 días hábiles, ¿no? Originalmente. Eh, los demás plazos que más bien nos involucran a nosotros, a la dirección de obra hidráulica, o el plazo que tiene el titular para hacer las cosas, se mantienen, ¿no? En el artículo sexto, sobre la factibilidad técnica de extracción en cauce natural y su zona de regulación anexa, también hay adecuaciones formales, pero en el inciso segundo se agrega que la Dirección de Obra Hidráulica deberá informar a la Junta de Vigilancia que estén presentes en el sector de interés para que, si lo consideran necesario, formulen observaciones o adjunten antecedentes adicionales para que sean considerados por la autoridad en el proceso. Esto que lo conversamos ayer con la mesa técnica, quedó claro que se refiere a que se ha considerado el proceso en la etapa que viene después, en la etapa de habilitación técnica. Pero era importante dar como un aviso en esta etapa previa, porque así es un aviso temprano, de manera tal que luego, si es que hay observaciones, haya tiempo para la etapa que viene después de habilitación técnica de tenerse a la vista, ¿ah? Por parte de ella. Además, esto que se está planteando aquí tiene un correlato en el actual Código de Agua, en el artículo 278 del Código de Agua, que establece que la Junta de Vigilancia, en específico los jueces de Río, ahora tenemos un juez de Río que pidió ser escuchado, ¿ah? Pero que ellos tienen como atribución o deber denunciar a la DGA cualquier tipo de labor de extracción de ario que no cuenten con la autorización competente. ¿Ah? Eso ya está como un deber que tiene la Junta de Vigilancia.
¿Ah? Luego, en el artículo séptimo, que se refiere ya eh, a lo que debe contener el proyecto de extracción de árido, se agregan algunos elementos, pero para hacerlo coherente a nuestro juicio con lo que ya fue concordado en otros artículos. Es decir, se agregan elementos que conversan con lo que ya está en los artículos que vienen después, etcétera. Por ejemplo, en el artículo séptimo se agrega en el numeral 2 que que cuando se solicita el proyecto de extracción de árido debe contener una copia del informe de la factibilidad administrativa municipal y el informe técnico favorable. Es decir, lo que se le pide antes, adjúntelo, ¿no? O en el numeral 6 explicitar cuáles son los accesos y salidas de la faena, lo que es muy lógico y sobre todo cuando hay evaluación de impacto ambiental, etcétera, va conversando con aquello. Y se agregan 3 incisos finales nuevos, ¿ah? Que básicamente lo que hacen es precisar las referencias a las garantías y cómo las garantías conversan con el plan de cierre. Se dice, por ejemplo, como algo nuevo, que la resolución favorable debe incluir las condiciones técnicas para la debida ejecución del proyecto de extracción, que incluya lo menos el monto de las garantías que deberá entregar el titular del proyecto y los términos del plan de cierre. Se especifica luego que el reglamento determinará el valor y condiciones de las garantías, cuyo objeto es responder a los posibles daños terceros. Es decir, la garantía está asociada al plan de cierre, eso es lo que quiero aclarar. ¿Ah? Eh, de manera tal de que la determinación del monto, el cómo hacerlo, la autoridad, esto no es un tema fácil. Lo estuvimos discutiendo hoy mismo en la mañana en la Comisión de Recursos Hídricos respecto de otro proyecto de ley. ¿Ah? Aquí está un poco más detallado, pero claramente esto va a requerir una constante adecuación. ¿Ah? Eh, por eso que se estimó pertinente que la ley defina la regla, pero que haya una remisión reglamentaria para esta adecuación. Eh, Senadora Sepúlveda. Bueno, yo agradezco siempre la exposición, ¿no? Pero a raíz de los eventos climáticos, ¿no? Que hemos tenido tanto en junio como en agosto, yo creo que la pertinencia de esta ley fue brutal, ¿no? Pero además, eh, el incorporar, por ejemplo, las juntas de vigilancia también fue algo, yo creo que bien certero en relación a lo que ocurrió después. Pero es posible poder agregar algo en la ley que nos permita asegurar las bocatomas. O sea, de alguna manera, ¿cómo tratamos de proteger las bocatomas de los ríos? Zona de Eh, prohibición. ¿Ah? Zona de prohibición. No sé si, pero ¿cómo poder asegurar o una fiscalización, yo diría, más acuciosa en cómo nos puede afectar esta extracción de árido en las bocatomas y en las protecciones laterales, ¿no? En la misma bocatoma, pero además en las protecciones laterales. Entonces, yo creo que una cosa es la disminución del caudal producto de la extracción de apio, ¿no? Cómo disminuye eso y queda sin poder entrar el agua. Pero la otra es cómo hacemos preventivamente una protección de ese sector. No sé si una fiscalización especial a esa bocatoma, no sé si una protección adicional a esa bocatoma, pero creo que deberíamos, a partir del aprendizaje que hemos tenido, 17.000 millones, 17.000 millones se han tenido que invertir en Boca Toma, ¿ah? En Boca Toma. Más de 200 puntos en la región nuestra, más de 54 puntos. Entonces, busquemos la fórmula yo de proteger esto en la ley. Con la Junta yo creo que es algo importante, pero eso es al comienzo. Pero ¿qué pasa después de la fiscalización? Ese es mi cuestionamiento hoy día. ¿Mm? ¿Cómo buscar una figura que proteja? O que fiscalice y que proteja. Eso. gracias. Presidente. Sí, perdone que estaba No, viendo algo. pero continúo. Sí, sí, que estaba viendo algo de cirugías plásticas que a las 3. Ya, Tiene que avance. hacer según. No, 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 no. A las 3 tenemos sesión de... Está el senador Castro acá que... eh,
Sí, tenemos algunos pioneros aquí en el Senado en esas materias que pueden dar de harta. Sí, sí. Ya, bueno, continúe nomás, don Carlos. Ya, Sí, presidente, naturalmente no de debía haber que hecho el comentario. Ya. hay elementos de lo que ocurrió con las avenidas de agua, inundaciones, algunos de ellos, algu- algunos de ellos podrían relacionarse con esta discusión, ¿ah? Y que otros probablemente necesitan una reglamentación más específica, ¿ah? Eh, pero particularmente nos parece muy, primero que nada, la Dirección de Obra Hidráulica, cuando reciba el proyecto, ya no la solicitud original de factibilidad, sino que el proyecto mismo, obviamente va a considerar, tiene que considerar las bocatomas y el impacto que esto ocurre entre uno y otro. Pero además, explícitamente se abre esto a que las propias juntas de vigilancia puedan decir, oye, pero nos gustaría que se considere esto o que se tenga eh, a la vista esta preocupación nuestra porque tenemos estas bocatomas a esta distancia o esta devolución de aguas de una bocatoma a esta otra distancia, etcétera. Y eso yo creo que efectivamente va colaborando. Yo supongo y presumo que la discusión en particular este tema se puede ir profundizando, sin duda alguna. ¿Ah? Y es un tema mayor, ¿ah? No es un tema pequeño, y se hizo muy evidente lo grande que puede ser. En general, en el mundo del agua, lo que uno no hace, lo que uno no gasta en inversiones, lo paga 2 o 3 veces más después o más en mitigaciones. ¿Ah? En cuanto al artículo octavo, nuevamente yo les pido disculpas que mucha de la presentación sea como de elementos muy formales, pero porque las adecuaciones tienen esos elementos. ¿Ah? En el caso del artículo octavo, que parece relevante que se dice, ok, aquí hay plazos, pero no se dice desde cuándo se cuentan, entonces se precisa desde cuándo se computan los plazos, se explicita la obligatoriedad de pagar los derechos municipales dentro del plazo de 10 días, con todo de la notificación de la resolución favorable, y también que dentro del mismo plazo el titular debe presentar ante la DOH las garantías. ¿Ah? Eso sí, para que quede claro que esta obligación tiene un plazo, ¿no? Y desde cuándo se cuenta. Y, el artículo 9, que se refiere al registro público, se incorpora que se debe incluir dentro del registro público el decreto alcaldicio respectivo, ¿ah? El plan de cierre y sus actualizaciones, tal como anticipé hace unos minutos. A nosotros nos parece esto súper relevante, ¿ah? Que esté allí. ¿Ah? Porque si no, lo que hay es una atomización de registro y al final una atomización de registro, un registro municipal, un registro de elección de obra hidráulica y todo por separado, lo que hace es confundir o no permite acceder rápidamente a la información. Carlos, me da un segundo que el senador Durresti quiere hacer una intervención y como ya di la facilidad a la senadora Sepúlveda, corresponde por equidad de género entregársela también al senador Durresti. Por favor, adelante, senador. Gracias, presidente. Carlos, que por intermedio, como en el debate, Alejandro en un momento se acercaba para decirnos cómo lo vamos a tramitar, porque yo creo que este es un proyecto que, como es sistémico, tenemos que dar unas 2 o 3 sesiones intensas para ir votando y los compromisos, las adecuaciones, ir sacándolas. Eh, yo valoro la información que nos entregan además nuestros asesores, que el proyecto ha mejorado en algún aspecto, ha mejorado en varios aspectos, que además salvamos el principio de iniciativa exclusiva que tiene el Ejecutivo. Pero creo que tenemos que circunscribirnos o adscribir como a 2 o 3 teorías que eran las que nosotros señalamos. Una, trazabilidad. Sabemos que el árido no lo vamos a poder fiscalizar en los camiones o a boca de la cantera porque hay miles de lugares donde sacan. Dos, un elemento que lo ponía Alejandra de actualidad, que es la alteración de los cauces de río y toda esta situación desde el punto de vista más que ambiental, también de seguridad. Aluviones, desbordes de río, yo creo que eso es un principio que nos sirvió a todos. Y tercero, yo creo un elemento que te dé una trazabilidad, que se le pague a la MUNI los correspondientes y que los entes finales, principalmente lo que hablábamos de los mayores consumidores de diarios, que son las obras públicas,
tengan una trazabilidad, pero no vamos a tener 800 funcionarios persiguiendo cuántos camiones salen o pesando. Entonces, yo creo que esos son las ideas matrices del proyecto para poder regular y luego ir reforzando la institucionalidad para en obras públicas, en los municipios, eventualmente gobiernos regionales, tener, yo me acuerdo del senador Castro plantear en un momento como las cuencas, si tenemos por río una suerte de autoridad para que revise, pero entendíamos que no solo hay áridos de ríos, sino también hay áridos de, de pozos. Entonces, eh, creo que, al menos mi idea, yo valoro el esfuerzo que ustedes hicieron, pero debiéramos tener unas 2 o 3 sesiones, votar artículo por artículo para ir resolviendo. Un elemento de reflexión en el espíritu de la ley. Eh, Nosotros hemos centralizado áreas en obras públicas, cuando no necesariamente única y exclusivamente es obras públicas. Hay gobiernos locales, hay gobiernos regionales, hay medio ambiente, hasta agricultura puede terminar metido en el aspecto. Pero simplificamos y hacemos fe que es obras públicas donde vamos a referenciarnos como contraparte. Y bueno, todos nos hemos metido en el proyecto, y lo hemos votado, hemos observado. Entonces, dicho eso, es re importante que en esta sesión, independiente de la explicación que tú estás dando, es poder ver los 5 grandes principios. 5 grandes principios en los cuales creo que estamos de acuerdo, que van a inspirar el proyecto y luego iremos en la redacción dando algunas discusiones particulares de matices que cada uno tenga, pero creo que esta sesión debiera, junto con explicarnos la idea del Ejecutivo, lo que nos han informado nuestros asesores, es entender como los 5 principios para sobre eso. Yo creo que vamos a tener un gran nivel de acuerdo, vamos a diferir en algunos plazos, en algunos montos o cantidades, pero en esos 5 principios creo que hay consenso en la, en la comisión. Me parece interesante la opción que plantea el senador Durresti. No sé si le es posible para usted, don Carlos, ir adaptando el tenor de la exposición a este planteamiento o colocando énfasis fundamentalmente en qué minutos se habla o se fortalecen cada uno de estos ejes que acaba de mencionar el senador Durresti. La idea es que podamos empezar a votar en particular lo antes posible y ahí en la votación en particular podemos ampliar la discusión específica de cada materia. Por tanto, estamos viendo la probabilidad de incluso tratar de sesionar este lunes, ya que el próximo miércoles no vamos a tener sesión, adelanto. Así es que vamos a ver si sesionamos el lunes en la tarde, alrededor de las 4:30 de la tarde, para ya, ojalá poder terminar ahora lo que tenemos que terminar, esta presentación, y empezar a trabajar con el comparado y ir discutiendo artículo por artículo la votación en particular, y ahí profundizar respecto de las materias que podamos tener algunas diferencias y poder resolver y tratar de sacar este proyecto, ojalá, como dice el senador Durresti, en 2 o 3, yo diría 3 o 4 sesiones, aprovechando el mes de noviembre. Yo sé que estamos con presupuesto, por eso hay harta complejidad, pero veamos cómo podemos ir avanzando, don Carlos. Bueno, presidente, primero comparto, obviamente, el tener principios rectores, no solamente los principios a los que nos referimos en el artículo tercero, sino que principios rectores para ordenar nuestra discusión y debate. Bien. ¿Por qué esta presentación no está en ese contexto? Porque básicamente se nos pidió de que hiciéramos un énfasis en cuáles son los cambios que hay sobre la propuesta anterior. La propuesta anterior sí está ordenada sobre estos principios. ¿Ah? Entonces, eh, lo que yo estoy planteando básicamente es que muchos de estos cambios lo que hacen es profundizar o hacer adecuaciones, pero no están, y ustedes se van a dar cuenta, no están echando tierra abajo estos principios. Algunos los fortalecen. ¿Ah? Por ejemplo, en trazabilidad, que lo vamos a ver muy pronto, eh, eh, así se propone, ¿ah? En el artículo 12. ¿Ah? Em, Ahora, continuando con lo avanzado y teniendo muy claro de que cuando comience la discusión en particular y se proponga por parte del presidente y de la comisión
cómo vamos a ordenar esa discusión, si se podrá hacer o por título o recordando cuáles son los principios rectores de la discusión, uno de los cuales, por cierto, es la transparencia y otro de los cuales, por cierto, es la trazabilidad. ¿Ah? Eh, Podría ser pertinente también. En el artículo 10, solamente para aclarar, de que se explicita que en las zonas de prohibición, la DOH entonces no puede emitir factibilidades o habilitaciones técnicas favorables y también se explicita, cosa que no estaba, que la municipalidad no puede autorizar extracciones en dicha área porque hay una zona de prohibición. No tiene esta libertad. ¿Ah? Eh, y justamente en el artículo 12, que ya pasa a ser parte de un nuevo título, ¿ah? Eh, que es el título tercero de la trazabilidad de los áridos. eh, Primero se plantea de que se explicita justamente para reforzar la antievasión o la antielusión a la norma de esta ley, que todo material árido, cualquiera sea su fuente, esto quiere decir, si su fuente es un pozo lastrero, también, ¿ah? Incluyendo los que regula la presente ley, debe provenir de una fuente de abastecimiento autorizada. Ahora, ¿significa esto que tenemos todas las condiciones de fiscalización para que esto funcione bien? No, por cierto que no. Pero sí significa que todas las normas que estamos poniendo respecto a la fiscalización del transporte en camiones, ¿ah? Eh, que con esta normativa la policía puede detener un camión que está reportario y le dice, ¿de dónde salieron estos arios? Muéstreme el certificado. Entonces el otro tiene que tener una fuente autorizada. Y luego cualquier venta que se haga con posterioridad en un centro de árido, qué sé yo, va a decir, bueno, de aquí vienen estos áridos. Claro que puede perfectamente decirse por parte del propietario original de estos áridos, emitir un certificado en que diga que estos áridos vienen de un predio en su terreno donde hay un pozo de extracción de árido, pero lo importante es que tenga esta identificación, porque si tú estás transportando árido y lo sacaste no de un cauce y no de una zona de regulación anexa, igualmente se te puede detener. ¿Ah? Y si no tienes cómo comprobarlo, se puede entonces incautar aquello. ¿Ah? ¿Significa que esto está en su máximo detalle? No. Vamos a tener que seguir trabajándolo, pero es un gran comienzo, en nuestra opinión, porque se está haciendo a cargo de todas las posibilidades y no solo de aquellos áreas que vienen de lo que es objeto de regulación de esta ley, ¿ah? Que son los áreas de cauce y los áreas de la zona anexa. Esto sin perjuicio, yo recuerdo de que la zona de regulación anexa es hiper relevante, porque lo que hace es, al final, eh, eh, entra en lo que hoy día es una regulación que está bajo las normas de la propiedad privada, ¿ah? Entra y establece la capacidad de fiscalizar y regular una faja no menor, contado desde las mayores crecidas de un río, que pasa a ser entonces la zona de regulación anexa y que antiguamente eran un conjunto de pozos de extracción de áreas con efectos importantes sobre los propios comportamientos hidrológicos de los ríos. Entonces, además de eso, se precisa la facultad de los inspectores del MOP en el artículo 13, ¿ah? Porque en el artículo 13, eh, bueno, en el artículo 12 naturalmente se refiere a las normas de la trazabilidad, ¿ah? Hay varias normas al respecto, los certificados de origen y hay algunas adecuaciones sobre aquello, y se establece antes de pasar al 13 eh, multas muy concretas, ya no remitidas a otro proyecto de ley, sino que se establecen multas de 30 a 100 unidades tributarias mensuales en relación al volumen total no informado expresado en metros cúbicos, eh, tramo de multa que se puede incrementar de 60 a 200 unidades tributarias mensuales en caso de reiteración, etcétera. Y el artículo 13 se refiere entonces a la obligación de la trazabilidad y de las sanciones. Y aquí se precisan ciertas facultades de los inspectores, ¿ah? Del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, antes se hablaba de inspectores. Aquí se dice, ¿qué inspectores son? Hay que recordar que el Ministerio de Obras Públicas tiene inspectores de vialidad, no los de la Dirección de Obra Hidráulica,
que están vinculadas con la carga y el transporte, ¿ah? En materia de camiones. Entonces, estos inspectores tienen facultades respecto de este transporte cuando sean áridos. ¿Ah? Eh, y además, por cierto, la policía, ¿ah? Los carabineros, como se planteó y no está siendo objeto de modificación. El artículo 14 es totalmente nuevo y a nosotros nos parece súper interesante, ¿ah? Porque lo que hace es que establece tres tipos penales, ¿ah? Y a nosotros nos parece un avance súper valioso que hace la indicación que se ingresa ahora, ¿no? Em, Primero se define el tipo penal de falsificación o adulteración eh, con las respectivas sanciones, ¿ah? Es decir, cualquier certificado de origen o sus copias, ¿ah? A que se le introduzca información falsa o se omita información, va a ser sancionado con una pena de presidio menor y con multas de 60 a 200 unidades tributarias mensuales. Luego se especifica un segundo tipo penal, que es el uso malicioso del certificado, ¿ah? Es decir, si bien el certificado es real, eh, pero se utiliza de un modo malicioso de manera tal de evitar el propósito de la ley, también tiene un tipo penal con el mismo tipo de sanción. Y tercer tipo penal se refiere a la extracción de áridos, transporte de áridos o enajenación de áridos sin certificado. Nuevamente se explicita la penalidad, ¿ah? Y lo interesante es que tiene presidio menor en ambos casos, en los tres casos, acompañado de una multa en materia de unidades tributarias mensuales. Carlos, me imagino que ahí está homologado con otro tipo o sea, con los mismos delitos en otras áreas, me imagino. Se buscó, se- abogados penalistas de la SECPRE, no fuimos nosotros, Ya, ¿ah? Desarrollaron esto, vieron legislación comparada, pero se consideró pertinente que si no había un tipo penal, ¿ah? Justamente, bueno, no está ahora el senador Durresti, pero justamente el tema de trazabilidad y el tema de fiscalización podía quedar un poco en la nube, ¿ah? Y ya, por eso que se tipifica de este modo y alguien va a decir, claro, pero la sanción asociada de 60 a 200 UTM, ¿por qué no le ponemos 1000? Justamente porque lo que se busca es que esté equilibrado con otras normas similares que existen al respecto ya, en esta materia. ya, ¿Ah? perfecto. Ya terminando, eh, eh, el título quinto se refiere al plan de cierre, ¿ah? Porque los artículos 15 y 6 y 7 hay adecuaciones, pero son pequeñitas y son formales. Y que todavía está en el título cuarto, y luego cuando pasamos al título quinto, y el plan de cierre, en cauce natural o zona de regulación anexa, hay tres artículos que se desarrollan nuevos, ¿no? El 18, el 19 y el 20, donde se ordena, regula y se explicita lo que ya se había concordado en la mesa. Pero en el artículo 20 se regula una situación que no estaba propuesta en el texto anterior. Es qué pasa si la persona cumple, porque está todo centrado en si uno no cumple. ¿Ah? Em, ¿Y cuáles son las responsabilidades del titular al respecto? Entonces, en el artículo 20, ¿ah? Se regula la situación ordinaria, antes de pasar a la situación extraordinaria, que es que no cumple. ¿Ah? Eh, entonces, y entre la situación extraordinaria, el incumplimiento del plan, lo que se plantea que en este caso, em, la Dirección de Obras Hidráulicas puede hacer efectivas las garantías para ejecutar debidamente el plan y también se dice expresamente que esto sin perjuicio de las sanciones a que hace referencia el título cuarto de esta ley. Entonces, estas sanciones las podemos discutir, me decía recién la Secretaría, de que las sanciones sí están en el título cuarto, pero son genéricas y a lo mejor podemos discutir que puede haber una sanción más específica para que esto quede más redondito, ¿ah? Pero lo importante es que entonces tiene ambas cosas, la garantía y las sanciones civiles que se refiere al título cuarto. em, y ya pasando a las disposiciones varias, eh, hay un artículo 21 que es nuevo y lo que plantea es que cuando hablamos, ¿se acuerdan del reciclaje y de la importancia de aquello? Y escuchamos
una de las preguntas que se le hizo a la Cámara Chilena de la Construcción en esta materia. Bueno, ¿se acuerda darle una atribución explícita al Ministerio de Obras Públicas en este punto para promover el estudio y planificación en materia de residuos de infraestructura pública, reciclaje y nuevas fuentes? ¿Ah? Em, Cuando ya pasamos a las disposiciones transitorias, claro, y cómo los escombros pueden ser objeto de reutilización. ¿Ah? Y porque aquí la pregunta es, ¿quién está a cargo? ¿Quién convoca? ¿Quién presiona o hace propuesta para que cambie luego la normativa de calidad técnica para que entonces, ¿dónde se puede utilizar escombros reutilizados? ¿Para qué tipo de construcción? Porque probablemente no lo puedes utilizar a todo tipo de construcción por el tipo de resistencia o las características del material, y eso hay que aterrizarlo. ¿Ah? Eso es lo que se propone allí. Finalmente, eh, yo me atrevería a pasar a las disposiciones transitorias. ¿Ah? Hay un par de cositas, a mi juicio, pequeñas antes, y en las disposiciones transitorias, los artículos primero y segundo tienen o no tienen cambio. El artículo primero no tiene ningún cambio y el artículo segundo tiene adecuaciones de redacción. ¿Ah? Em, en cambio, el artículo tercero transitorio, que se refería a las normas técnicas de áridos para mortero y hormigón, etcétera, em, que deberán adecuarse, decía, dentro de un plazo de un año. La pregunta es, bueno, ¿quién lo tiene que hacer esto? Porque el que dicta esta norma de calidad no es el ministerio, etcétera. Entonces, esto se propone suprimir, pero en el artículo 21 se está poniendo una atribución, un mandato explícito para el Ministerio de Obras Públicas para que se haga responsable de desarrollar una política en esta materia. Lo que, por cierto, esta propia comisión podrá convocar y decir, oye, que hay un mandato, que hay una facultad, ¿cómo lo va a hacer? ¿Ah? Elaboremos un plan. ¿Quién va a ser responsable? Eh, y tampoco se incorpora en la indicación lo que decía antiguamente el artículo cuarto transitorio, eh, que la DOH tenía un plazo de 180 días para dictar una resolución fundada para regular procedimientos, plazos, criterios y condiciones, porque la propuesta que ingresa el Ejecutivo por intermedio de las Express considera más bien que esto debería ser más que una resolución fundada, un objeto de reglamento. ¿Ah? Y por tanto, lo que hay es un mandato, un reglamento para que lo desarrolle y elabore, cosa que discutiremos también cuando estemos votando en particular presidente. Eso le podría señalar y pido disculpas por lo extenso y lo árido de este tema. Bien, muchas gracias, don Carlos. Agradecemos el trabajo que han desarrollado como ejecutivo junto a nuestros asesores legislativos. También le agradecemos a ellos el trabajo que han avanzado. Señoras senadoras, señores senadores, si tienen consultas, Presidente, yo creo que hay un tiene la palabra, senador Castro. yo creo que hay un buen trabajo aquí realizado por la gente del ministerio y la gente de los asesores. Yo creo que aquí estamos en condiciones de partir votando ya. Sí, Yo creo exacto. que es un tema que podemos ir avanzando esto. Hay varios temas interesantes, creo que esto es una ley interesante para el país y, y sería tema de que nos pongamos de acuerdo y iniciemos el proceso de votación, ¿no, presidente? Sí. Eso. Gracias, senador Castro. Lo que senadora Gatica, por favor, adelante. Gracias, presidente. En realidad, para mí, la única duda que surge de este proyecto, entendiendo que hay que regular, eso está claro. Pero lo único que me genera conflicto es el aumento en el proceso administrativo de la burocracia, en este caso estatal, para poder sacar un permiso. ¿Qué es lo que va a significar eso? ¿Cuánto tiempo más? Que lo vimos la vez pasada. Eso es lo único en realidad que para mí, presidente, me hace ruido y no sé de qué forma poder mejorar eso, acotando los plazos, entendiendo que tampoco se puede hacer una sobrecarga al equipo de la DOH, que en este caso va a ser el que va a tener en realidad la función de esta fiscalización. ¿Cuánto tiempo más vamos a aumentar? ¿2 meses y medio? ¿3 meses? Em, ¿Qué es el impacto que va a tener este aumento de tiempo administrativo eh, en la ejecución de algún proyecto, por ejemplo? Teniendo en cuenta que para cualquier obra van a necesitar áridos.
y que es una demanda contundente en realidad. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos visto en esta comisión continuamente, obras paralizadas, em, procesos burocráticos extendidos de sobremanera, con hallazgos arqueológicos. En mi región no solamente lo tenemos con hallazgos arqueológicos, sino que también con el Ministerio de Medio Ambiente, que los proyectos que provoquen algún impacto medioambiental tengan que ir al CEA y que eso quede atrapado ahí al fin y al cabo. Entonces, lo planteo, presidente, porque la situación que se está viviendo hoy en día en nuestro país es compleja, es compleja. Hoy día necesitamos las instancias y tener la base para que podamos volver a dinamizar la economía. Y obras es eso, al fin y al cabo. La ejecución de obras es eso. Entonces, lo dejo planteado aquí y también aprovecho de traspasarlo, a ver de qué manera se puede mejorar eso. Gracias, presidente. Sí, sí, muy atingente su preocupación. Yo también tengo la preocupación respecto de cuánta burocracia más le introducimos a esto, pero también la preocupación que tenemos de cómo se están destruyendo los cauces de río y los problemas que están causando, la extracción ilegal, en fin, hay una cantidad de problemas enormes. Los que tenemos río y ustedes también los tienen todos en la ciudad. Vemos cómo se están destrozando los cauces naturales con la extracción de árido de manera tan indiscriminada, ilegal, en fin. Hay gente que lo está haciendo como corresponde, que lo hace bien, pero hay mucha gente que lo hace mal y de manera ilegal. Entonces, la idea es que en este proyecto de ley tratemos de que compatibilizar esta necesidad de tener un mayor control con que efectivamente eso no signifique entrabar la ejecución de proyectos, digamos. Senadora Sepúlveda, ¿no? Senadora Gatica, y después le damos el pase al asesor del ministerio, don Carlos Esteves. Sí, Senadora Gatica. y quiero también dejar en manifiesto una situación particular como modo de ejemplo en realidad. Entendiendo de que todo esto se debe complementar, la protección de nuestros recursos, ¿cierto? La protección de nuestro medio ambiente, pero que una cosa no va por sobre la otra, en este caso con el progreso. Entonces, tenemos que tratar de encontrar el punto de equilibrio. Hoy día existe, por ejemplo, en mi territorio, que tiene un alto impacto, y tengo entendido que en la región de los lagos también, la ley de protección de los humedales, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo solamente. eh, Entendiendo la importancia que tienen los humedales para nuestro ecosistema, ¿cierto? Y sobre todo para nuestra zona que es sur, que casi todo es humedal. Pero que esta situación, por ejemplo, tiene postergadas obras que son emblemáticas y que aquí yo quiero mencionar un caso puntual de proyectos de comités de vivienda, por ejemplo, que tienen hoy día terrenos comprados, subsidios aprobados, y que hoy día, producto de esta situación, se encuentran ingresados en el CEA, y que no tienen para cuándo salir, porque llevan ya más de 5 años en esto. Hoy día está ingresando un proyecto también de obras públicas, del Ministerio de Obras Públicas, y que es el segundo puente de acceso a San José de la Mariquina, un proyecto muy esperado por la ciudadanía, un proyecto que ayuda a poder evitar los accidentes que hoy día hemos tenido en esta comuna, producto de que hoy día no existe tampoco una doble vía desde Mariquina hacia Valdivia. Entonces, y que hoy día también se estaría ingresando por la situación de humedales al servicio de evaluación ambiental. ¿Cuánto tiempo más va a estar ahí postergado? Entonces, yo lo digo porque en mi región de verdad que no es una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, me preocupa eso. ¿De qué manera podemos simplificar los tiempos? Y yo sé que hay que regular esta situación. La estación de árido hay que regularla, pero ¿cómo encontramos la fórmula para poder optimizar los tiempos y que esto no sea nuevamente una postergación más para que un proyecto avance? Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Gatica. Perdón, don Carlos, para ir cerrando ya la sesión, Sí. para ver si citamos Sí, muy... presidente, yo sí me quería referir al primero de las dos reflexiones que hizo la senadora Gatica, es decir, no a lo de humedal urbano, porque efectivamente es un tema que trasciende esta discusión, pero respecto al primer punto, que es el riesgo de que terminemos agregando más tramitología o más plazo o más burocracia. Entonces,
así, lo primero que yo quiero aclarar es que yo estoy convencido, y eso fue el trabajo con los asesores, de que esto no agrega más plazos, ni más tiempo, ni más tramitación. Si alguien me dijera cuántos meses más va a durar esto, yo digo cuántos meses menos va a durar esto. Esto es lo que dice el texto, y quiero aclarar por qué. El primer punto es que hoy día lo que tenemos es que cada municipalidad tiene su propio marco regulatorio. ¿Ah? Y por tanto, y ellos no tienen plazos, no hay un procedimiento establecido, uno puede ser largo, otro puede ser corto, y entonces puedes pasar largo tiempo en un hoyo negro sin enterarte y sin tener claridad de cómo va a funcionar. Aquí lo que se hace es que se explicita un procedimiento, no 30 procedimientos, no 50 procedimientos, un procedimiento. Y para este procedimiento, la municipalidad tiene un plazo muy acotado de dar respuesta, que son, ya lo dijimos, serían 20 días según la propuesta que se está haciendo por parte del Ejecutivo. La Dirección de Obra Hidráulica, cada una de sus actuaciones tiene un plazo. El propio titular tiene un plazo. Es decir, porque si el titular hace una presentación, hace una solicitud y después se demora un año en ingresarle a la DOH, nos va a hacer perder tiempo, hay que empezar de nuevo, por tanto, se le dice, usted también tiene 15 días, usted hizo la presentación, ¿ah? Ya obtuvo la factibilidad administrativa municipal, ahora tiene 15 días para ingresarlo y la DOH tiene plazos. Todo esto está muy acotado, por expresa, siguiendo el criterio que la propia senadora Gatica nos pidió. ¿Ah? Nos dijo, por favor, establezcan los plazos con criterios claros, etcétera. Entonces yo lo que estimo, y eso fue lo que discutimos en la mesa técnica, de que lo que aquí habría es salir de un manto gris, ¿ah? En que la cosa no tiene plazos, pero finalmente significa que se demora muchísimo más, y esto depende de la circunstancia, depende del funcionario de turno, ¿ah? Y aquí lo que estaría planteando la ley es un procedimiento mucho más acotado. Sin perjuicio de eso, estamos muy disponibles a buscar mejoras en el procedimiento, por cierto, y asegurar, a su vez, en reducir la permisología o esos problemas. Eh, pero, eh, pero el propósito es ese, ¿ah? Del procedimiento, de lo que trabajamos en conjunto todos nosotros, presidente. Bien, muchas gracias, don Carlos. En principio estaríamos citando para este lunes. Tengo un compromiso con recursos hídricos, pero todavía no me han confirmado. Así que en principio estaríamos citando para este lunes a las 16:30 horas, 16:30 a 18, para comenzar a discutir en particular. Senador Castro. Presidente, a ver, este lunes hay varias comisiones que están interesadas en citar este lunes. Agricultura también nos hizo el mismo planteamiento, por eso sería muy bueno que lo revisáramos bien o la Secretaría lo revisaran bien, no hacer cosas que solo empiezan a cruzar comisiones como Agricultura, Recursos Hídricos y esta comisión en la cual yo Citamos participo en primero. las tres. Entonces, es un tema que revisémoslo bien antes de citar, por favor. Por favor. Y lo otro, presidente, a ver, yo entiendo perfectamente lo que se ha trabajado acá y lo que dice Carlos Esteves. La idea precisamente es reducir los plazos, ese es un sentido, y dar y la certeza. Y lo otro que hay que entender es lo siguiente, cuando, cuando ocurren inundaciones como las que han ocurrido estos últimos días en nuestro país, cambia totalmente la geografía de muchas veces del lugar y de las peticiones que se tienen de áridos. ¿Por qué? Porque los ríos uno sabe lo que pasa con los áridos. Por lo tanto, son temas que interesantes que esté todo eso acotado en los tiempos. Y obviamente que seguramente en la discusión se va a revisar eso, porque cuando se autoriza una extracción de áridos en un lugar, viene una inundación, una crecida tan grande como la que tuvimos, al día siguiente alguien tendrá que ir a echar la mirada, pues, y tendrá que ver qué es lo que pasó. O sea, no se puede seguir, llamemos, con esa autorización si cambió totalmente esa geografía. Y referente a lo que dice la señora Gatica, a mí me encantaría, pero ese motivo de otra normativa. Me encantaría de ver cómo generamos una revisión de esas leyes que tienen que ver con el tema de las autorizaciones, cuando hay hallazgo arqueológico, cuando se generan problemas, porque hay muchas obras que están detenidas porque lamentablemente la regulación que tenemos es mala, yo diría que es mala, a lo mejor protege en cierta medida ciertos hallazgos, pero creo que hay obras que son del Estado de Chile que son más valiosa y que las personas la necesitan. Y como también me gustaría saber que muchas veces esos hallazgos que a veces se le da mucha importancia, me gustaría saber dónde quedan, porque me da la impresión que muchas veces se genera un daño muy grande al avance de una obra que es pública y que es de importancia para el Estado, para las personas,
y esos hallazgos terminan botados en cualquier lado, guardados en cualquier lado, sin mayor importancia. Entonces, ese es un tema que deberíamos darle también importancia, no sé si en esta comisión o no, pero es motivo de otra regulación, de otra ley, de otro estudio. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Bueno, vamos a ver bien si podemos citar para este lunes, si no, tendría que ser para el miércoles 8. Sí, lo que pasa es que próximo miércoles no vamos a tener sesión. No, no, yo no voy a estar el miércoles, por eso no. A ver, yo soy el presidente de la comisión, senador Castro. Por haberse cumplido el tiempo de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped. Esteban Velázquez.